Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de algo que muchísimas veces no se dice y es la necesidad que los psicólogos tenemos como seres humanos que somos y que atravesamos procesos de también vivir un proceso de terapia psicológica. A veces este proceso se convierte en una oportunidad de transformación y de propósito que muchas veces no es tan valorada. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial, una mujer que quiero muchísimo y se llama Carolina. Yo quiero que ella misma se presente y ustedes la puedan conocer. Bueno, buenos días a todos. Soy Carolina Neisa, efectivamente colega aquí del ICED. Y bueno, estoy súper contenta de estar aquí. Llevo varios, 18 años llevaba trabajando en psicología organizacional. Hice un cambio de carrera justo este año. Estoy haciendo mi transición de carrera a la clínica y entonces es todo un gusto y todo un honor poder estar con Liz hoy en este espacio. Ay, sí. Y cuéntanos, Carolina, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de dejar el mundo organizacional y dedicarte a la clínica? Básicamente, Liz, tuvo que ver con mi propósito. Yo llevaba mucho tiempo deseando actuar y cambiar un poco el rol que llevaba ejerciendo, si bien la psicología organizacional eh, nos permite gestionar desde la psicología, no es al mismo nivel que lo podría hacer uno desde lo clínico. Para mí servir es una de las cosas que es más importante y encuentro mucho más alineado el proceso clínico, el proceso terapéutico, el proceso también como coach, porque yo también soy coach, eh, y los procesos formativos ejerciendo desde la clínica. Entonces, seguir mi propósito fue la razón principal por la cual decidí hacer como esta transición de carrera. Claro. Me imagino que en el proceso aparecieron muchas dudas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de dar el paso con aún los miedos, las dudas? Pues fueron bastantes. Yo, como les contaba, como te contaba, llevaba 18 años ya trabajando en psicología organizacional, teniendo trabajo estable durante esos 18 años. Conseguir trabajo en la psicología organizacional y buenos ingresos no es tan retador. Entonces, el miedo de salir de lo seguro era uno de esos. Yo venía ya haciendo mi carrera profesional de manera relativamente exitosa a nivel organizacional. Eh, entonces tenía miedo de perder los ingresos seguros. También tú ya estás posesionada en tu rol, ya te conoce mucha gente trabajando en organizacional, entonces pues claramente es mucho más fácil encontrar cómo progresar en ese camino y es como volver a empezar en un camino nuevo, desconocido. Entonces, pues estaban todos esos miedos de por medio y son cosas que definitivamente me llevaron a pensarlo y a dudarlo casi unos 6 años, creería yo. Wow. Y desde tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre acompañar las personas desde el ámbito organizacional a acompañarlas desde lo clínico? Bueno, yo te diría que son muchas. Si bien las organizaciones han cambiado mucho el enfoque que tenían en la gestión de las personas, y las personas y el talento empezó a ser algo muy importante eh, dentro de las organizaciones. De hecho, una de las cosas que más valoran ahora, o las empresas más valoradas, están valoradas principalmente por sus recursos no tangibles, empezando por el talento. Sí. Definitivamente cuando uno trabaja en psicología organizacional tiene que cuidar tanto a las personas, pero también a la organización. Y eso hace Sí. que haya que ser absolutamente objetivo, haya que eh, conectarse con las personas, pero siempre pensando en cómo beneficiamos a la organización. Entonces, digamos que el pensamiento va muy desde la estrategia, va muy desde la planeación de para dónde quiere ir la organización y cómo conectar a las personas con esto. En la clínica es absolutamente diferente. El principal protagonista es el cliente, es el paciente, Sí. es la persona que acude a uno para ayudarlo, para acompañarlo, para ayudarlo a ver pues como su luz. Eh,
Entonces la intervención es sumamente distinta y la prioridad también. Es Claro. básicamente, yo diría que es básicamente eso. También el nivel de profundidad de conocimiento son diferentes. En organizacional hay que saber mucho de administración, em, también hay que saber mucho cómo comunicarse, pero cuando uno trabaja en clínica está principalmente preocupado en cómo acompaña a la persona de la mejor manera. Y uniéndolo al tema central de este podcast, que es a lo que queremos ir, ¿cómo fue tu experiencia de estar al otro lado, como el rol de paciente? Bueno, Milis, yo te quiero decir que em, como psicólogo uno tiene ciertas aprensiones a la hora de acudir a otro profesional para que lo acompañe. Sin embargo, creo que nosotros como psicólogos también tenemos un deber y es que cuando somos nosotros los pacientes tenemos que ponernos en el lugar de pacientes y no Ujú. tratar de entender, ven, mi psicóloga me está preguntando esto porque quiere conectar esto con esto, o sencillamente es como eh, confiar en el otro, escuchar y entender que a la terapia uno va a conocerse a uno mismo y que la otra persona está para acompañarlo, está para darle una visión distinta, está para aportarle cosas que uno no ha visto. Si uno como psicólogo se centra en la ayuda que puede recibir, la experiencia es maravillosa. Yo contigo trabajé como tal vez como año y medio entre las dos ocasiones que trabajamos. eh, y en general siento que fue uno de los procesos más positivos que he tenido en mi vida. Ok, es que para los que no saben, Carolina, antes de ser amigas, fue mi paciente, la atendí como paciente y hicimos un proceso muy lindo, porque aquí todos los invitados es porque han pasado por el proceso de terapia psicológica, porque no podemos hablar de algo sin que lo hayamos vivido. Entonces, todos los invitados de este podcast, ustedes van a ver que han ido a terapia, sea conmigo o con otro profesional, pero vamos a hablar desde nuestra experiencia personal, así que también cualquier duda que ustedes tengan, que quieran hacer, desde las dudas que surgen cuando estamos buscando un terapeuta, no las pueden hacer sin problema. No sé si haya algo que tú nos quieras contar acerca de qué te confrontó de este proceso. Sé que esto es algo muy personal, pero si hay algo que nos pudieras contar y que le pudiera aportar a la audiencia. Bueno, Milis, yo creo que también hay un punto en la vida donde uno, eh, aunque tiene muchas cosas claras, también tiene muchas dudas. Parte de lo que pasó en mi proceso terapéutico es que yo empecé tal vez como a los 35 años, no me acuerdo muy bien, pero habían muchas cosas que yo creía de mí, que para mí eran absoluta certeza y verdad, y confrontar eso es muy retador, pero también muy ganador. Cuando yo empecé el proceso terapéutico diría que era una persona absolutamente diferente. Yo ya había pasado por mi proceso de coaching y venía como con cierto trabajo, pero creo que como que el proceso terapéutico fue la cereza del pastel. El coaching y la terapia son absolutamente diferentes. Los dos son Sí, herramientas y estrategias que ayudan muchísimo a las personas, pero también hay que tener claro que hay cosas que el coaching no puede ni tratar ni hacer de manera apropiada. Y entonces en ese sentido, recibir el acompañamiento terapéutico me ayudó, aunque yo ya lo venía haciendo, a trabajar en mis creencias, pero a verlas desde un lugar muy distinto. Me ayudó a ver habilidades, fortalezas que yo de pronto no reconocía, no sabía cómo gestionar, cómo aprovechar. Eh, También me ayudó a repensar algunas relaciones de mi vida, mi relación de familia, mi relación de pareja, a darles un significado diferente, a entender de wow. pronto cómo gestionarlas desde otro lugar, a ser más eficiente en esos aspectos que a veces uno da por sentado. Entonces, o sea, para mí definitivamente el proceso terapéutico fue un regalo en muchos aspectos y sigue siéndolo, porque a pesar de que uno haya pasado por terapia hace un tiempo,
hay muchas reflexiones que quedan y muchos aprendizajes que siguen haciendo efecto después de mucho tiempo de haber pasado por ese acompañamiento, Liz. Claro. ¿Y ese trabajo personal ha influido en tu forma de atender a tus consultantes? Por supuesto, de hecho hace unos días hablaba con una paciente y ella me decía es que de pronto tú no me entiendes porque tú tienes muchas habilidades. De pronto tú no me puedes entender muy bien, me decía ella. Entonces yo le decía, quiero contarte que yo también estuve ahí, yo también me sentía insegura, yo también sentía parte del dolor que tú estabas sintiendo. Entonces creo que haber pasado por ahí le da a uno una sensibilidad que no tendría si no se hubiera Claro. confrontado. Hacer un proceso terapéutico también requiere de valentía. La mayoría de personas piensan que ir al psicólogo es para personas súper débiles, es para personas que son demasiado sensibles o es para personas que tienen traumas solamente. Sí. Eh, Los mitos, pero ¿no? pero Ah, también es importante ver que para ir al psicólogo uno tiene que tener mucha valentía. Valentía no solamente porque implica una inversión económica, sino también porque tú vas a hablar de las cosas que te duelen, hablar de las cosas que no admites con nadie más, eh, claro. y a entender cosas que antes no entendías que te generaban dolor. Entonces yo creería que a uno lo ayuda un montón como profesional recibir acompañamiento por un psicólogo, por parte de un psicólogo, porque lo ayuda a ser más sensible atendiendo a sus pacientes, lo ayuda también a explorar sus propias oportunidades. Si bien los psicólogos acompañamos a las personas, pues también somos seres humanos. Y también tenemos miedos, también tenemos dudas, también tenemos situaciones y días difíciles. Entonces, en ese sentido, también recibir apoyo emocional es súper clave porque nos ayuda a gestionarnos a nosotros mismos. Claro. Y mira que una de las razones por las que yo comencé a subir contenido a mis redes sociales y a YouTube, comencé a crear el canal y a subir videos, fue porque recién me gradué, me di cuenta que yo era la primera psicóloga en mi familia y en mi círculo social también era la única psicóloga que conocían. Y había muchísima desinformación de cómo ayudamos, cómo acompañamos y los beneficios que trae la terapia. Entonces, poco a poco, yo he podido ir haciendo como esa psicoeducación, que la que más me interesaba era hacer la de mi círculo más cercano, pero indirectamente, pues auge de las redes sociales nos ha ayudado a que las personas se desmientan de todos esos mitos que hay alrededor de la terapia y ya las personas son un poquito pues como más vulnerables, ¿no? Más abiertas, más dispuestas a buscar ayuda cuando lo necesitan. Pero ¿será que aún todavía hay mitos alrededor de la terapia psicológica o hay trabas mentales, como dicen las personas, a la hora de buscar ayuda cuando lo necesitan? Yo creo que sí, Lisa, a pesar de que muchos hacemos esfuerzos por psicoeducar, por acompañar a nuestra familia, como tú lo mencionabas, y también pues a las personas que tienen contactos en nuestras redes sociales, incluso a nuestros amigos, todavía hay muchas personas que piensan que el psicólogo es solo para los locos. Eh, Claro. y una cosa importante que también yo trabajo mucho con mis pacientes y que he trabajado pues con personas con quienes en realidad pues no llegan a ser mis pacientes, pero sí tenemos conversaciones, es que la gente no ve el valor de la salud mental igual que el valor de la salud física. Ay, Entonces, sí. si tal vez tú, y es un ejemplo que yo siempre les pongo a mis pacientes, si tú estuvieras fracturado, si tuvieras un problema cardíaco, si tuvieras un problema en un riñón, tú no lo atenderías con el médico, por Claro. supuesto. Pero cuando las personas ven que su salud emocional está afectada, le dan largas y no logran ver el valor que tienen, por ejemplo, esa incomodidad extrema
o esas cosas que a veces incluso llegan a impedir que las personas lleven a cabo su vida cotidiana de manera normal. Ujú, Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente no tiene tan claro que la salud emocional es tan importante como la salud física. Eh, claro, esa creo que es como una creencia muy frecuente que se refuerza con el mismo comportamiento de las personas. Tú ves que las personas, claro. y yo me lo cuestiono como profesional, y es, algunas pagan por procesos estéticos 10 millones, 20 millones de pesos y no les duele. Sí, Y cuando uno habla de empecemos un proceso terapéutico, dicen, no, yo para eso no tengo recursos. ¿Sí? claro. ¿Por qué? Pues porque la salud estética te da respuestas inmediatas. O sea, tú quieres hoy estar flaco y Claro. estar definido y ya Y te como una metes en... apariencia de bienestar. Exacto. Es muy importante mostrarse bien y que la gente lo vea a uno Ujú, bien. Y eso se ve más exteriorizado pues a través de la salud física, eso se ve más exteriorizado con ser super fitness, con hacer ujú. ejercicio, con tener digamos buenos hábitos de vida que incluyen pues algunas personas por ejemplo piensan en el autocuidado como cepillarse siempre los dientes, lavarse la cara, hacer la rutina de skincare, ponerse ropa linda, pero pocas personas entienden que parte del autocuidado es cuidar las propias emociones, aprender a gestionarlas. Ujú, Y eso creo que también es otra de las cosas que culturalmente o socialmente son más importantes y también hacen parte del mito de la terapia. ujú. La salud emocional no es tan importante porque pues desde que tú muestres que estás feliz, así no lo estés, eso es suficiente. Y Carolina, ¿tú pudieras de pronto retroceder en el pasado y recordar algún momento en el que también estuviste de pronto pensando, no, hacer un proceso de terapia no es para mí? Porque yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Pues la Aun verdad, siendo psicólogos. sí, la verdad dice es confrontador, sobre todo cuando uno es profesional de la salud. Em, Ujú, Aunque para mí nunca fue un tabú ir al psicólogo, sí me hacía mucho pensar en cómo siendo psicóloga iba a estar en un espacio terapéutico. Esa era como una claro. aprensión, como si encuentro a la persona que de verdad me pueda acompañar y me pueda ayudar a encontrar sentido. De hecho, pues como yo les conté hace un momento, yo empecé por el coaching, pero el coaching me abrió la puerta a la terapia, porque dije, esto no es suficiente. Em, entonces yo diría que es más como cuando uno es psicólogo, como, y bueno, puede ser que hayan psicólogos que tengan su aprensión con los clínicos, em, pero en mi caso particular fue cómo hago para encontrar la persona que de verdad me ayude a, a trabajar las cosas que quiero trabajar. Esa fue como la principal barrera. Y claramente pues también pensar en el tiempo, en los recursos que hay que dedicar a hacer el proceso terapéutico y también a confrontarse. Carolina, mira que hay unas estadísticas muy interesantes que quiero compartírtelas y pues referente a qué tanto los profesionales de la salud buscamos cuidar nuestra salud mental, ¿sí? Mira que en Estados Unidos, entre septiembre del 2022 y mayo del 2023, se realizó una encuesta con 2.603 profesionales de la salud. Ahí habían médicos, pediatras, enfermeros, etcétera. Y el 25% de ellos reportó estrés mental lo suficientemente grave como para cumplir los criterios de trastorno. Pero solo el 20% de todos los encuestados había buscado atención en salud mental durante ese año. Entonces vemos cómo es muy, hay una gran diferencia entre los que reportan sentir que necesitan ayuda y los que realmente dicen voy a buscarla, ¿no? Mm, también otro estudio que hicieron con médicos de atención primaria, ahí se encontró que el 57.6% habían reportado episodios de depresión y solamente de ese 57%, solo el 21%
100% había buscado ayuda profesional. Yo lo he visto mucho en terapia y es que los que menos buscan atención psicológica realmente son los profesionales de la salud, que somos los que más estamos atendiendo personas y es como ese necesito estar bien y necesito decirme a mí que estoy bien porque las personas necesitan ver que yo estoy bien para atenderlos, ¿no? Como una paradoja que se crea allí. Sí, No sé qué tú nos puedas decir a las personas que están escuchando si alguien dice, no, es que no puedo, no tengo tiempo, ¿qué les dirías? sabes que un poquito devolviéndome a las cifras que tú estabas dando, se me vino a la cabeza algo que pasó conmigo en particular y que creo que pasa con muchas personas y es que esperamos a estar como en el límite para tomar la decisión Ujú, de recibir ayuda terapéutica. Y yo ujú, creo que una de las cosas que es importante decir en estos contextos es que es mejor no esperar a estar muy mal para recibir ayuda. Eh, ujú. nosotros, yo diría que como latinos no estamos acostumbrados como a echarle tierrita a las emociones que son incómodas, a la tristeza, al malestar emocional, al mal genio, a eso que no nos hace, a la frustración, a eso que nos hace sentir súper incómodos. Nosotros, como tú mencionabas, estamos acostumbrados a sonreír, a mostrar que estamos bien, y de hecho, a nosotros pues nos enseñaron la resiliencia culturalmente también hablando. Entonces a veces lo que pasa es que nosotros tenemos que llegar a pasar por una situación como la que tú mencionabas, donde ya el tema se empieza a volver clínico y crítico, trastorno, para pedir ayuda. Entonces lo que yo les diría es, si hay algo en su vida que les incomoda, si hay algo en su vida que no necesariamente tiene que ser pues una situación súper extrema, sino si están en un momento de vida en el que tienen que tomar una decisión importante y quieren tomarla, por ejemplo, de la manera más saludable posible, de manera que los beneficie, si están sintiendo que su vida no tiene el sentido que quisieran, pues no esperen a que estemos ya, mejor dicho, al límite emocional para pedir ayuda. Hay, de hecho, por ejemplo, ahorita he estado estudiando un poco más de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y en general los trastornos ya son enfermedades, ¿sí? No, Ujú. no estamos hablando de solo alguna situación que yo puedo tratar de manera paulatina, sino son enfermedades que hay que tratar y duran muchos años tratándose. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a ver que mi relación con la comida no es la más saludable, pues ese es el momento de consultar. No en el momento en el que yo ya estoy en una bulimia, en una anorexia, o sea, ya en un grado de malestar tan significativo que mi vida, que eso moldea mi vida. Antes de que pase todo eso, hay unas señales. Nuestro cuerpo, nuestra mente nos va avisando, mira, no te sientes bien con esto te está haciendo sufrir, esto te está incomodando, el contexto en el que estás viviendo te está haciendo daño. Cuando estemos allí, ese es el momento de consultar, de pedir ayuda, porque es más fácil salir antes de que las cosas se pongan más intensas y antes de que mi malestar cambie incluso la vida que yo deseo para mí. Entonces la Claro. invitación un poco para la gente es, siempre que sientas que necesitas ayuda, ese es el momento, o sea, no te esperes a ver si mañana me siento mejor, a ver si... eh, hay muchas personas que dicen, no, si yo cambiara de trabajo estaría mejor, si yo viviera en otra casa estaría mejor, si yo... Y muchas veces esos ISIS son Ujú. sencillamente preguntas que te está haciendo la incomodidad, y cambiar las circunstancias externas no necesariamente te van a ayudar a sanar. Claro, Carolina, mira que también es muy importante que independientemente si somos psicólogos o no, o profesional de la salud, tengamos hábitos en nuestra vida que nos permitan contribuir en esa salud mental. Por ejemplo, algo que yo hago es tratar de alimentarme a las horas que debo alimentarme, estar tomando agua constantemente, tratar de dormir todos los días
a la hora que debe ser, a la hora que lo necesito también. Em, Escribir, a mí me funciona muchísimo. Escribir cuando estoy muy cargada emocionalmente, cuando no sé ni cómo decir las cosas, voy, escribo, descargo lo que siento, me doy cuenta de cómo me siento, me doy cuenta en dónde estoy sintiendo la emoción, oro, hago lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, eso soy yo. No sé tú qué hagas, qué hábitos mantengas en tu día a día para que aporten a esa salud mental, ese bienestar. Bueno, varias cosas. El alimentarse bien ha sido algo que he trabajado a lo largo de los años. Para mí, por ejemplo, cocinar es algo que me genera como bienestar y cocinar algo rico, pero además saludable. Intento hacerlo porque sé que me genera más bienestar que de pronto, por ejemplo, salir y comprar algo para comer. Otro hábito que adquirí fue, yo empecé a correr hace casi un año, va a ser un año, empecé a correr, entonces trato de por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana de salir a hacer ejercicio. Sobre todo correr me ayuda mucho porque al sitio donde voy hay mucha naturaleza, entonces el contacto con la naturaleza, el tener conciencia, por ejemplo, de las ventajas y las bondades de poder mover el cuerpo, de usarlo de la mejor manera, es algo que trato de hacer también de manera consciente. Corro y luego Ujú. agradezco por esas, agradezco a Dios por esa posibilidad, porque tienes la posibilidad de sentir el olor, de escuchar a los pájaros, de ver Uf, la naturaleza. Eso para mí es, o sea, no hermoso. solamente me aporta a mi salud mental diaria, sino que, por ejemplo, me ayuda a tomar decisiones, a tener creatividad para las cosas que voy a hacer. Tú hablas de la escritura, una de las técnicas que yo utilizo es justamente esa escritura de descarga cuando he tenido un día muy tensionante por alguna razón y de pronto tengo algo pendiente para el día siguiente. Antes de acostarme escribo todo lo que estaba en mí, lo saco, lo saco en una libreta. Y lo positivo de esta actividad es que para el cerebro esto ayuda mucho a que sienta que ya eso pasó, se procesó, entonces eso me ayuda a dormir y a descansar. A mí me pasaba mucho que yo no Ujú. dormía bien cuando tenía un problema al otro día. Desde que empecé a utilizar esa estrategia, pues me funciona muy bien. Y bueno, hay otros hábitos de autocuidado que uno cree que son, digamos, insignificantes, pero que otorgan muchísimo bienestar. Lavarse la cara antes de dormir, ponerse cremita, todos los días por la mañana hacer tu rutina de cuidado también de ponerse la cremita, aparte de hacer ejercicio, hacer conciencia de lo que uno ¿Y cómo tiene. me cuido a mí? Ujú. Ajá. Agradecer, o sea, yo siento que agradecer a mí me cambia muchísimo la incertidumbre, ahora que estoy en esta nueva etapa, donde no, los ingresos no son estables como eran en mi etapa anterior. Siento que ver todo lo positivo y todo lo que ha ganado y hacerlo consciente es uno de esos hábitos de autocuidado, porque podría concentrarme en lo que hoy no Claro. tengo. Es decir, que también para nosotros tener salud mental y bienestar, también necesitamos ese autocontrol de pensar bien, de cuidar de nosotros mismos, de hacer consciente lo que sentimos, lo que pensamos y de darnos cuenta que somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, si nosotros no atendemos nuestras emociones, nuestro cuerpo nos va a decir que necesitamos prestarle atención. Si no atendemos nuestro cuerpo, también, si no dormimos bien, si no comemos bien, nos vamos a sentir más irritables, vamos a tener poca concentración, vamos a tener esas habilidades de comunicación muy pobres, por decirlo de esa manera, para que ustedes nos entiendan. Entonces, qué importante es prestarle atención a todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí, Y no sé, Carolina, ¿qué, qué le podrías decir a las personas que estén atravesando por algún cambio en este momento, sea psicólogo o cualquier profesión?
Pues mira, Liz, hay algo muy importante, es que cuando uno está atravesando por un cambio es cuando más se descuida, ¿sí? Yo, digamos que duré en el mundo corporativo 18 años y en los momentos de más tensión y de trabajo más intenso, era cuando peor comía, era cuando Mm, menos me fijaba en esas cosas que me dolían, físicas o emocionales. claro. Era cuando menos dormía, por ejemplo, podría pasar que había noches que no podía dormir, a veces la ansiedad de tener que ir al otro día a trabajar a poner la cara por una situación particular, o por una decisión que uno había tomado. Claro. Entonces, Y sobre como que lo todo, deja pasar uno y ujú, dice, "Ay, esto es normal". exacto. Y, Y después vienen las consecuencias. otra cosa que yo he visto, por ejemplo, en terapia, cuando las personas están, cuando las personas están muy conmocionadas emocionalmente, buscan mucho que hacer, estar muy ocupadas. Entonces tienen Mm, trabajo y luego del trabajo salen para el gimnasio y luego del gimnasio vámonos de rumba y luego de la rumba, entonces el fin de semana vamos a cine, vamos de compras, vamos a hacer mercado, vamos a hacer las vueltas y no se dan cuenta de que están evitando sentir y pensar acerca de esto ujú, que está pasando me incomoda, esto que está pasando me duele. Y al final, como tú dices, el cuerpo cobra. Cuando tú no ujú. hablas de tus emociones, probablemente puedes andar con el cuello súper tensionado, dolor muscular, dolor de cabeza. De hecho, esa era una de las cosas que me pasaban a mí. Mientras yo trabajé en el mundo corporativo, todo el tiempo vivía con dolor de cabeza. Eh, Incluso pues tuve una cirugía y pensé que después de esa cirugía las cosas iban a mejorar, pero seguí con dolor de cabeza. Ahora que tengo un estilo de vida diferente, tomé decisiones que me hacían que estaban más conectadas con mi propósito. El dolor de cabeza desapareció misteriosamente. Y no es misteriosamente, Guau. es, es la respuesta a que nuestro cuerpo nos va diciendo, ven, tienes que tratar las Ajá, emociones, tienes que hacer lo que para ti es importante, lo que te gestiona, lo que te genera valor y no huir de ello. Entonces, cuando tú estés pasando por una situación difícil, retadora, que te confronte, ahí la invitación es, ese es el mejor momento para pedir ayuda, ese es el mejor momento para no claro. descuidarse. O sea, yo, por ejemplo, en los ambientes en que he trabajado también he visto muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas con el sobrepeso porque su forma de gestionar la ansiedad es comiendo, pero otras Ujú, tienen una vida laboral perfecta y quizás una vida personal terrible, sufren mucho y precisamente por eso llenan su vida de trabajo. claro. Entonces, em, el punto es, si tú estás en una situación que te confronta, ese es el momento exacto para pedir ayuda. No, no te esperes ni te hagas el loco. Aquí no está pasando nada o mañana me voy a sentir mejor, solo respiro y lloro un poquito y sigo Ujú, adelante. Porque puedes adquirir herramientas. Ir al psicólogo no significa quedarse toda la vida en el psicólogo. De hecho, uno va por una temporada y también dependiendo de lo que vaya a tratar puede ser muy corta, pero puede ser una ayuda claro. súper importante y valiosa para seguir adelante, con salud. Sí, exacto. Sí, yo siempre les digo a las personas que ir a terapia es un antes y un después. Y así es, o sea, yo Así es. en general, para mí ha sido así totalmente, siendo profesional de la salud, dedicándome ahora a esto. Yo creo que si yo no hubiera ido a terapia, probablemente estaría en el mismo lugar en donde estaba hace quizás unos 6 o 7 años, teniendo trabajo, sobreviviendo, Ujú, pero no tanto viviendo. exacto. Que esa es la mayor ganancia. Ujú. Sí, así es. Carolina, ¿hay algo que quieras compartirnos adicionalmente? Ya vamos a ir terminando este episodio. De pronto acerca de algo que no comprenda aún todas las personas acerca de la terapia psicológica. Em, que la terapia es para todos, que todos pueden encontrar un terapeuta que les haga sentido. Em, Puede ser que una persona haya tenido una mala experiencia con un profesional, eso puede pasar, es normal. Puede ser que no Ujú, necesariamente sea una mala experiencia o que no haya conectado con esa persona. En el mundo existimos muchos profesionales de la salud, en general la mayoría dispuestos a acompañar a las personas en su camino. Em,
Entonces pueden volver a probar con otra persona, con quien conecten más, con quien hagan sentido, eh, pero no se queden sin pedir ayuda, no se queden pensando que los van a juzgar. De hecho, la terapia es un lugar seguro, la terapia es un lugar en donde uno puede decir lo que siente, lo que piensa, sin temor a represalias. Eso no pasa ni en la vida familiar, ni en la vida personal, ni en la vida Sí, laboral. Uno tiene que cuidar mucho lo que dice porque puede herir a otros. A la terapia uno va a hablar acerca de lo que le duele con tranquilidad. Entonces, si ustedes sin necesitan ese filtros. lugar seguro, en la terapia lo pueden encontrar. Así es. Carolina, y para las personas que digan quiero tomar terapia con Carolina, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos Bueno, a mí me encuentran tus medios de contacto. en LinkedIn, me encuentran como Carolina, Diana Carolina Neiza. En Instagram me encuentran como @psicóloga.carolina.neiza. Y en mi WhatsApp como en el 313-468-5546. Ahí estaré pues Ok, como súper dispuesta si alguien quiere recibir apoyo terapéutico, lo hago de manera online, también presencial. ok. ¿Presencial en dónde? En Bogotá, presencial en Bogotá, En Bogotá, Colombia. en Bogotá, Colombia, en el barrio Sosiego Sur, pero pues yo atiendo a pacientes también en Estados Unidos, a pacientes en diferentes partes del mundo, porque también hago atención terapéutica virtual. Virtual. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, para todos ustedes que nos siguieron hasta acá, gracias por escucharnos. Cualquier pregunta que tengan, no las pueden hacer. Yo creo que la mayor conclusión de este podcast es que todos tenemos momentos en que necesitamos mirar hacia adentro, incluso quienes acompañamos a otros. Entonces, la terapia psicológica no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para reconectar con nuestro propósito y con quienes somos realmente. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Rompiendo Barreras. Chao, chao.